Listo, bueno. Buenos días, me presento, mi nombre es Oscar Iván Gómez, soy ingeniero de sistemas egresado aquí de la Universidad Nacional. Fui parte del capítulo de computer de la rama ITP aquí en la universidad. Bueno, vamos a abrirlo por más o menos de 3 años. Esta es la primera vez que nos vemos en presencial. Bueno, como saben, este es un curso que está organizado por parte del capítulo de computer de la rama. Este va a ser un curso más que nada es introductorio para darles una muestra de lo que es el desarrollo web, ya que no sé si todos sean de sistemas, supongo que son o de alguna ingeniería o algo así, pero aquí en la universidad se enfoca mucho más a la programación pura y dura, y más que nada es al desarrollo del backend, que es un tema que más adelante vamos a tocar por encima. Pero como tal, o sea, como mi experiencia como estudiante, hay una flagelación ahí en la universidad donde uno no le enseña como tal el desarrollo web. Cuando a los que estudien sistemas lleguen a la parte de ingeniería de software y arquitectura de software, se van a encontrar de que ahí ya les van a pedir tener este conocimiento, pero en ningún momento de la carrera se lo enseñaron. Entonces, más que nada esa es la motivación de este curso, de poder darle de cómo yo como estudiante, cómo lo viví, y cómo me hubiera gustado tener así una herramienta para poder mejorar mi desarrollo profesional. ¿Listo? Vale, bueno, entonces empezamos con el tema. Este es un curso introductorio básico, entonces como decían los requerimientos, no se necesita ningún conocimiento anterior. Básicamente lo que les voy a enseñar aquí es más que nada HTML, CSS, JavaScript. Vamos a también a tener vistazos a Angular y a React 10, que es lo que más demanda actualmente tiene ahorita en Colombia. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Qué es el desarrollo web? El desarrollo web más que nada es una rama de la programación que se dedica a la creación y mantenimiento de las páginas web. ¿Qué es una página web? Una página web básicamente es un documento digital que se almacena en un servidor y al cual uno puede acceder a través de una URL, a través de un navegador. ¿Por qué se hace de esta forma? Porque se aloja en un servidor los archivos HTML, CSS y JavaScript. A través del protocolo HTTP se hace una solicitud desde el navegador, que básicamente es lo que actúa como cliente en esta arquitectura. El navegador hace un request, que es una solicitud a través del protocolo HTTP. Este viaja al servidor, el servidor le devuelve o le responde un response, básicamente, viene el nombre. Y el response generalmente lo que hace es le retorna una vista o un archivo HTML que el navegador le pinta al usuario. Básicamente va a ser la interfaz que el usuario ve. Entonces, este curso va más desarrollado a eso, al lado del usuario, porque va a ver el cliente en el navegador como tal. Bueno, como ya les venía hablando, todo esto surge, básicamente por un poco de historia. Todo esto surge porque a principios de los 90 fue creado el World Wide Web, que básicamente es la base fundamental de Internet como lo conocemos actualmente. Como ya lo mencioné, se utiliza básicamente el protocolo de HTTP, que es el Hypertext Transfer Protocol, que es básicamente es un protocolo que nos permite viajar, que viaje información a través de texto o diferente contenido multimedia que más adelante vamos a expandir. Este es lo que hace, como ya les dije, viaja del servidor web al navegador, y este es lo fin.
Bueno, básicamente se podría clasificar las páginas web de dos maneras. Hay dos tipos, por decirlo así, de página web. Están las páginas web estáticas y dinámicas. Básicamente la dinámica es una evolución de lo que es una página web estática. ¿Qué es una página web estática? Es una página que tiene una forma ya definida y que no cambia a través del tiempo. Básicamente todas estas páginas fueron las primeras que fueron creadas en internet y tienen la particularidad que son más que nada informativas, ya que por su manera como está construida, la información que tiene es fija, sin importar si una persona sea de aquí de Colombia o Estados Unidos, entra a esa página web estática, va a ver la misma información y todos los usuarios van a ver lo mismo. ¿Qué ventajas tiene una página web estática? Básicamente la gran ventaja de la página estática es que tiene un costo inicial mucho menor a una dinámica, ya que no se necesitan muchos insumos para poder ser creada y generalmente esa es la única gran ventaja que tiene. Otra de las ventajas que tiene es que son flexibles al momento del diseño, ya que como tiene un número limitado de páginas, se puede profundizar en cada una de las páginas en el diseño, la manera como se ve la página, entonces le da mucha más flexibilidad y dinamismo al momento de crear visualmente. Y también, ya como son un número limitado de páginas, tiene la ventaja de que su carga es más rápida. Pero estas ventajas no vienen solas. Traen básicamente muchas desventajas de estas páginas web. Es que básicamente una página web estática es fácil de crear, pero es difícil de mantener. ¿A qué me refiero con mantener? Es ahí modificando o actualizando el producto, ya que como saben en internet, básicamente todos los días cambia algo. Entonces, no me sirve tener una página que tenga la misma información hoy que la que tenía ayer o la que tenía una semana. Entonces, ese es el problema básicamente con las páginas web estáticas. Van a tener siempre la misma información, sin importar que yo entre hoy, o entre dentro de un mes, o entre dentro de un año. ¿Qué es lo que pasa? Que pues como se ha ido evolucionando la sociedad hoy en día, si no se actualiza, generalmente esa muere en el olvido. Entonces, esa es una de las más grandes desventajas y por eso se ha serio que las páginas web evolucionaran de estáticas a dinámicas, que ya más adelante lo vamos a ver. Bueno, como decía, es difícil de mantener, entonces es muy difícil de que se agregue nueva información o nuevo dinamismo a la página web estática. Básicamente agregar un nuevo campo o un nuevo contenido implica básicamente el mismo trabajo que crear una desde cero. Y lo otro es que como siempre es la misma información, es muy poco interactiva con el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente estas páginas solo tenían información donde uno pensaba, leía algo, alguna información y hasta ahí. ¿Eso qué provocó? Provocó que obligó más bien a que se pensara de manera diferente cómo se utilizaban estas herramientas. Entonces ahí es cuando nacen, por decirlo así, las páginas web dinámicas. ¿A qué se refiere con dinámicas? Básicamente que tienen una continua interacción, que como lo digo, por ejemplo las redes sociales, si usted entra hoy no va a ver lo mismo que vio ayer o que vio hace un mes, y seguramente no va a ser lo mismo que usted va a ver en el futuro, dentro de un mes, dentro de una semana. Van cambiando continuamente, se van actualizando. Esto permite agregar un montón de funcionalidad y ser una herramienta mucho más potente para lo que uno necesita. Generalmente las páginas web se utilizan como herramienta para soportar alguna otra actividad o algún otro trabajo. Bueno, como muchos ya sabrán, la ingeniería de sistemas es un área muy transversal que toca muchas otras carreras. Entonces, básicamente es una herramienta que permite ayudar desde un médico hasta un abogado, desde una señora que vende empanadas en la esquina que quiera diversificarse. Básicamente puede ser una herramienta muy potente y más ahora con los dispositivos móviles.
¿Listo? ¿Qué ventajas tiene la página web dinámica? Bueno, más adelante vamos a hablar de dos componentes que tiene la página web dinámica que la diferencian de la página web estática. Básicamente la página web estática solo tiene máximo 3 componentes, que es HTML, CSS y JavaScript. Son los tres tipos de datos que maneja. En las básicas web dinámicas se le agrega un nuevo componente que básicamente estos 3 que yo mencioné, los del frontend, se le agrega la parte del backend. ¿Qué es el backend? Es un sistema es un sistema que te proporciona información y que te ayuda a que la página sea más interactiva con el usuario. Entonces, ¿qué ventajas tiene la página web dinámica? Que te permite gestionar la información a través de base de datos o cualquier otro tipo de almacenamiento de datos que ayude a tener una persistencia de la información. Como muchos de ustedes saben, lo que hoy en día es la información. Estos datos son muy importantes porque se permiten mejorar mucho a nivel de negocio cualquier tipo de empresa, ya que estos datos a través de análisis de datos pueden mejorar el comportamiento y el rendimiento de una empresa. Como lo dije, como tiene ese mecanismo de actualización, de refrescamiento, el costo de mantenimiento es mucho menor. Y también el contenido puede ser gestionado a través de un CMS, que es un sistema de gestión de contenido. Básicamente es una página administradora, que muchas de las páginas actuales la tienen. Es una página administradora que es, dependiendo de un rol de un usuario, pueden llegar a gestionar el contenido que está dentro de nuestra página web. ¿Listo? Tengo una duda. Sí. Entonces, ¿las estáticas no manejan bases de datos? No, señor. No. Las estáticas solo tienen la información y esa nunca cambia. Entonces, pues, la manera de diferenciar es que si hay alguna información que tú actualizas o que cambia, esa ya es una página dinámica. ¿Listo? Sí, ya casi hoy en día no existen páginas web estáticas, pues debido a que quedaron obsoletas con respecto a las otras tecnologías. Bueno, ¿cuál es la desventaja de la página web dinámica? Y es cuando uno hace como la comparativa entre la estática y la dinámica. La estática era fácil de construir, pero difícil de mantener. Aquí la dinámica va a ser más difícil construirla en un inicio, pero más fácil mantener. Que a la larga va a ser mucho mejor para un negocio. Entonces, una de las desventajas es básicamente eso de que tiene altos costos de construcción. La otra es que también se ve limitada el diseño. Por ejemplo, ustedes ven que su página de Facebook de inicio es muy parecida a la de su perfil. Ahí ya va una atadura. Entonces, como en la página web dinámica generalmente utilizan plantillas o estándares ya reconocidos, generalmente mantienen un mismo look and feel, que básicamente es la presentación de la página. Entonces, eso también lo limita. Bueno, como decía, hay dos partes, es la parte de frontend y backend. La parte de frontend básicamente es la encargada de los elementos visuales que va a ver el usuario final en la página. Estos elementos necesariamente tienen que ser soportados por el navegador web, ya que el navegador web es el que nos permite tener esa interacción con el usuario. Aquí se hace referencia ya a todo tipo de medios, ya sea texto, imágenes, audio, video y otros tipos de elementos que se han ido creando a través del tiempo. La parte del backend es la parte del servidor, que básicamente se encarga de guardar los datos y también de proveer esta información al frontend. Una de las recomendaciones más que nada es que casi para temas de performance y presentación de información es que básicamente todos los cálculos, todo lo que sea manipulación de información se haga en el backend, ya que si se hace en el front puede o no que sea más demorado en el front y también puede que genere más errores. Entonces, más que nada, el front va a ser para mostrar los resultados que ya se obtuvieron del backend. ¿Por qué? Tú puedes colocarle una carga computacional mucho más grande al back que al front, porque el front siempre va a estar limitado por el navegador y
y el dispositivo del usuario, que es algo que uno no tiene control. Uno puede crear una página web, pero yo no puedo controlar desde qué dispositivo entra mi usuario. Generalmente va a través del celular o el computador que él tenga. Yo no conozco las características de ese elemento. Entonces, por eso más que nada las recomendaciones al momento de desarrollo es que todo este procesamiento de información o manipulación de datos se haga en la parte del back. ¿Listo? Es para que tengan en cuenta más adelante sus carreras. Listo, bueno, como ya les dije, son 3 componentes que esos componentes los vamos a profundizar muchísimo más en las siguientes clases. Como les decía al principio a los que llegaron temprano, esta clase más que nada hoy es introductoria, es una charla más que nada de cómo vamos a tratar el curso, cómo se va a manejar y un poco más de historia y teoría. Ya en las otras clases sí ya vamos a echar más código, va a ser más interactivo y ahí sí ya vamos a necesitar más herramientas como tal para hacer el uso y el entendimiento de varias cosas que no son tan fáciles de entender solo con la teoría. Bueno, básicamente los 3 elementos que ya dije que siempre los pongo en la página front es HTML, CSS y JavaScript. Más adelante, bueno, esta primera clase es de introducción, la segunda clase que tenemos dentro de 8 días va a ser HTML y CSS, lo vamos a profundizar muchísimo más. La siguiente va a ser de JavaScript, después de esa va a ir TypeScript y de TypeScript vamos a hacer el puente a Angular, que es un framework que gestiona mucho mejor estos elementos que, como lo veremos en la próxima clase, son más anticuados. O sea, estas tecnologías vienen desde los años 2000, o sea, desde el principio de la década de los 2000, pero son tan útiles que no se han deprecado. Pues se siguen utilizando, solo que ya hay herramientas que permiten utilizarlas mejor, sacarles más provecho a todo esto. Entonces, por eso es también importante saber algo de HTML, de CSS y de JavaScript. ¿Listo? Bueno, HTML básicamente es el esqueleto de la página web. Este es el elemento que va a decir cómo va a estar organizado y estructurada nuestra página web. En el HTML es donde se van a incluir todo lo que es texto, imágenes, videos, información. Básicamente va a ser la estructura de nuestra página. CSS es básicamente la hoja de estilos, que es lo que nos permite estilizar, que se vea bonito, básicamente, la página web. Y JavaScript como tal ya es el lenguaje de programación que viene nativo y corre nativo en el navegador, que es el estándar, y es el que básicamente hace toda la lógica dentro del front. Pero cuando me refiero a lógica, es más o menos es el comportamiento. Por ejemplo, que detecte dónde el usuario pasa, dónde el usuario hizo clic o dónde el usuario pasa el mouse, ese tipo de cosas. Eso es lo que nos ayuda a tener JavaScript como tal. Bueno, básicamente eso es la introducción que se tiene del curso. Como dije, en la siguiente clase de HTML y CSS vamos a ver mucho más profundización porque ha ido evolucionando. Como dije, estas tecnologías nacieron en el 2000 y como no se vio la necesidad de olvidarlas, de dejarlas, se han ido actualizando y han ido teniendo varios elementos, agregando varios elementos a través de la historia. Actualmente, por ejemplo, en HTML está la versión 5, que es la actual, que es la que utiliza frameworks como Angular y React. CSS también ha ido evolucionando. El que vemos va a ser más el nativo que se sigue utilizando hoy en día, pero hay hojas de estilo que se ha ido sumando a medida que ha evolucionado todo esto de Internet. Por ejemplo, en Angular es fácil utilizar el SCSS, que básicamente es una evolución del CSS que nos permite, ya conociendo
semántica de CSS nos permite agregar varias funcionalidades que nos permite reutilizar código y es mucho más fácil de entender. En cambio, bueno, ya que tenemos bastante tiempo, me gustaría conocerlos más a ustedes, saber de qué, por lo menos, de qué carrera son y qué semestre van. Sí, sé que es un poco primiparada, pero me gusta hacer este tipo de dinámicas porque así puedo tener más conocimiento y puedo moldear más el curso para que sacarle el máximo provecho. También será bueno si pues de pronto también agregan ahí como si saben programar en algún lenguaje, cuánto tiempo llevan programando, sea una semana o 2 años, no importa. ¿Listo? Bueno, mi nombre es Juan David Palacios, soy ingeniería electrónica del segundo semestre y pues sé un poco de Python, realmente se llama. Si quieres, para que todo el mundo nos a conocer a los muchachos. Bueno, mi nombre es Alejandro, estoy en segunda matrícula de electrónica, me sé programar algo en Python y en Java. Hola, soy Samuel, soy en segunda matrícula de electrónica y sé programar en Java y Python. Buenos días, soy Sergio Alejandro Nova, soy de cuarta matrícula y estudio ingeniería de sistemas y programo en Java y Python. Hola, mi nombre es Laura, estudio economía, voy en tercer semestre, soy community manager de Computer Society, entonces también estaré grabando y digamos publicando contenido para que estén informados de los cursos y de la información que se hace directamente en el capítulo. Dale. No sé programar nada. Programo ya alarma. Pero otra cosa es que me vincularon a como un proyecto y me sacaron de otro por no saber programar, entonces también por eso estoy aquí. Bueno, sí, ahí hago un paréntesis. Cuando yo estudiaba, las habilidades transversales que uno necesitaba para prosperar era saber inglés. Yo lo que pienso que en un futuro lo que va a pasar es que la programación se va a volver en inglés. Ya como lo dije al principio, la programación nos permite desarrollar herramientas que son transversales a todas las áreas. Permite ayudar desde, como dije, desde un médico, por ejemplo, la biotecnología, a un abogado, hasta la señora que vende empanadas en la esquina. Lo complicado es ver cómo utilizar estas herramientas para ayudar a esas personas. Pero como les decía, esa es la finalidad que se busca. El desarrollo de páginas web es básicamente dar una herramienta para mejorar el performance de un negocio, básicamente. Entonces, ese negocio puede ser ya un trabajo independiente, una multinacional, una empresa chiquita, cualquier lado, pero eso se va a aplicar en todo lado. Y que también, por ejemplo, desde el marketing, para el growth marketing se requiere para análisis de datos, para análisis de usuarios, para análisis de bases de datos, entonces ya se empieza a trasladar a otras áreas, por si están en otra base. Pues a Mauricio le iba a dejar de un puro. Bueno, sí, no, entonces dale yo, sí, más bien. Mejor. Bueno, mi nombre es Santiago, definir mi semestre es algo complicado. Tranquilo, yo termino la carrera en 14 Yo estudio ingeniería de sistemas y pues he programado bastante en Python, en Java, también he utilizado un poquito de JavaScript. Hola, mi nombre es Francisco y voy en cuarta matrícula de ingeniería electrónica y sé programar en Python y Java. Hola, mi nombre es María Alejandra, voy en séptima matrícula de ingeniería mecatrónica y sé programar en Python y Java. Buenos días, mi nombre es Alan Cerrato, estoy en octava matrícula de mecatrónica y sé programar en Python, Java, JavaScript. Hola, mi nombre es Sergio García, soy de ingeniería de sistemas, voy en cuarta matrícula y sé programar un poquito en C++ y Python.
Hola, mi nombre es Eduardo, voy en novena matrícula de Ingeniería Electrónica y sé programar C++, Java y Python. Nicolás está en mecatrónica y se programa en TypeScript y Python. Hola, mi nombre es Jason, estoy en segunda matrícula de Ingeniería de Sistemas y sé programar ahí. Mi nombre es Santiago Fonseca, soy de mecatrónica de sexta matrícula y sé programar en Java y más o menos en Python. Hola, soy Juan, soy estudiante de ingeniería mecatrónica de sexta matrícula y sé programar un poco en Java y en Python. Hola, mi nombre es Emil Sánchez, estoy en cuarta matrícula y al igual que Hola, soy Daniel, ingeniero de sistemas cuarta matrícula y sé programar en Python y algo de C++. Hola, mi nombre es Michel Castañeda, fui en cuarta matrícula y sé programar en Python. Mi nombre es Jorge Rodríguez, soy en último semestre de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y sé programar un poco en C++ y en Python. Hola, mi nombre es Luis Camacho, soy de cuarta matrícula de Ingeniería Electrónica y sé programar en Python y sabía que Java, pero realmente ya aprendí. Hola, mi nombre es Juan Esteban Cárdenas, estoy en segunda matrícula de Ingeniería de Sistemas y sé programar en Python y un poco de Java. Yo soy Mafe, estoy en segunda matrícula de Sistemas y sé programar en Python y un poquito de Java. Yo soy María Fernanda, estoy en sexta matrícula de Sistemas, sé programar en Python, Java, C++ y por una materia estoy aprendiendo JavaScript y no estoy pudiendo hacer una página web como me piden en el proyecto, entonces Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Peñaquer, sé usar Python, Java, JavaScript, C++, y ahorita estoy utilizando React de JavaScript. Sí, la librería más que nada. Mi nombre es Pablo, soy en tercera matrícula de sistemas, sé programar en Java, Python, un poco de C++ y un poco de JavaScript. Hola, mi nombre es Daniel, voy en tercera matrícula de sistemas y sé programar en Python, Java, C++ y nada, soy tal igual, como PCI, pero ¿cómo es? Buenos días, mi nombre es Guillermo Navarro, voy en tercera matrícula de sistemas, sé algo de Python, sé maquetar en HTML, sé implementar CSS, y ahorita estoy empezando con Java. Hola, mi nombre es Alejandro, soy un poquito de MATLAB, sé programar en Java y Python. Bueno, yo más por aquí. Bueno, no me conocen, pero sí. Mucho gusto, mi nombre es Mauricio Rodríguez. Yo actualmente soy el presidente del capítulo de Computer Society. Bueno, no sé si les voy a hablar unos minutos de clase ahí como para explicarles un poquito más de lo que estamos haciendo. No sé si alguno conoce acá la rama de multiplayer. Sí, más o menos, algunos. Bueno, nosotros somos uno de los 11 capítulos que hay acá en la universidad. Somos el capítulo de Informática y Ciencias de la Computación. Bueno, yo no soy de sistemas, yo soy estudiante de mecatrónica, quinta matrícula, en este semestre. Bueno, sé programar en ensamblador, C, C++, Java, Python y algo de JavaScript. El desarrollo no es muy fuerte, pero ahí vamos. Bueno, aparte de este curso, como por si de pronto no lo habían visto o de pronto si no hemos terminado de publicarlos en redes sociales, por si les interesa, vamos a estar desarrollando un curso de introducción al GitHub para sistemas de control de versiones. Eso en su vida de desarrolladores les va a servir un montón, así que pueden de pronto estar interesados en entrar a ese curso. También vamos a estar haciendo uno de desarrollo de videojuegos con Unity y C#, uno de Linux y terminal de comandos. ¿Cuál se me escapa? Hay un curso que sí, un curso de ciberseguridad, ese lo estamos dictando con ayuda del grupo UCBAL, no sé si lo conocen, es el grupo de hacking ético y ciberseguridad de la universidad.
por si están interesados. Y creo que eran esos. Entonces, sí, ese ya lo mencioné. Ese curso lo voy a editar yo. Bueno, de pronto, para los que no lo conocen, yo soy programador de videojuegos, yo trabajo programando videojuegos, entonces es como una pequeñita introducción. Entonces, otra cosa, porfa, ahorita, igual les recuerdo al final de las clases, es que a nosotros la universidad nos pide como tener un registro, pueden usar sus correos, cada clase al final va a llegar un correito, es un formulario súper cortico de la universidad que nos piden que llene todo el mundo que asista a actividades, entonces como para recomendarles, no importa si lo asisten un día, no pasa nada, pero nos ayuda a que lo llenen muchísimo porque pues la universidad nos da los espacios y demás para poder hacer este tipo de cositas, entonces es básicamente como eso. Bueno, como puedes escuchar, casi la gran mayoría conocen Python. Eso me alegra porque sí, soy un defensor de Python, ya que es un lenguaje muy intuitivo y fácil de entender. Aunque ya aquí hablando más desde mi punto de experiencia laboral, la gran mayoría de los desarrollos que se hacen aquí en el país básicamente son transaccionales. Quiere decir que la mayoría de desarrollos lo hacen bancos o empresas bancarias o empresas de parte financiera, y la gran mayoría utiliza Java. Así que como consejitos sí pueden ahí aprender Java para los que se quieran desarrollar, como los que quieran enfocarse más que nada al desarrollo de back, porque como lo decía, las dos partes, aquí en el curso se va a enfocar básicamente todo lo que es la parte de front, pero la de back es generalmente la que se desarrolla en las clases, y para los que estudian ingeniería de sistemas es lo que uno ve dentro de la carrera. Cuando lleguen a la materia de lenguajes de programación se van a dar cuenta que pasar de un lenguaje a otro es fácil siempre y cuando uno tenga interiorizado la dinámica del lenguaje. Entonces no es muy complicado, por ejemplo, pasarse de Python a Java, aunque Java sí tiene un montón de cositas que a mí me gustan personalmente, pero esa ya es mi opinión. Bueno, ¿qué más les iba a recomendar? Básicamente este campo tiene una alta demanda, así que es usual para que en caso de cuando salgan al campo laboral ver que las personas que desarrollan no necesariamente son ingenieros de sistemas. Muchos de la gente con la que yo trabajo y conozco que desarrollan son de otras ingenierías, por lo general. Generalmente el ingeniero de sistemas apunta más a hacer una maestría e ir del país. Así que sí, porque en la carrera de ingeniería de sistemas, o por lo menos aquí en la nacional, está muy diversificada, entonces uno se puede escoger de cualquier rama. Hay muchas ramas muy interesantes, como decía Mauricio, como es lo de videojuegos, como es de ciberseguridad, como lo es gestión y gestión de información como tal. También está lo de data science, machine learning y redes neuronales. También es otro de los temas muy interesantes que hoy en día están tomando un auge muy grande. Entonces, por ejemplo, para los que saben Python, la parte de Machine Learning y eso se utiliza Python, entonces es bueno que lo sepan ahí, por si les interesa el tema. Es realmente interesante, pero así como es interesante, se va complicando por el camino. Así que prepárense para quemarse las cejas en un par de semestres si se quieren profundizar en eso. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún tema que quieran hacer, ya que aprovechar que termine rápido. Sí. ¿Vamos a necesitar algún tipo de software de instalado o algo así? Vale. Bueno, eso lo voy a aclarar al final de la clase, pero ya que inicié la pregunta, básicamente solo vamos a necesitar dos cosas: Node.js, que es básicamente JavaScript, y un editor de texto, ya sea de preferencia. Generalmente yo recomiendo, por fácil de utilizar, Visual Studio Code, ya que es de las herramientas actualmente que tiene mayor soporte, y las han ido actualizando un poco, ya que es de Microsoft, tiene un buen soporte y funciona perfectamente en Windows, aunque personalmente yo prefiero programar en Windows. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, el proyecto final. Bueno, como lo mencioné, pues no es necesariamente un proyecto final. No lo vean tanto como un entregable de eso, sino más un ejercicio de donde van a aplicar todo lo que vamos a aprender durante el curso. Básicamente, como lo tengo planteado, se va a hacer un ejercicio donde vamos a consumir una API. ¿Qué es una API? Básicamente es, como lo dije, estamos enfocados solo al front, entonces no nos vamos a preocupar por el back. La API básicamente es la que nos va a traer la información de algún lado, y lo que nosotros en este curso lo que más necesitamos es que ustedes reciban esa información y la muestren y se vea como tal el usuario, y que el usuario pueda interactuar con esa información, que se cree de manera dinámica y que, por ejemplo, pueda haber manejo de roles y eso. Ese ejercicio yo lo estoy terminando de construir, pero la gracia del ejercicio es que se tenga el mismo van a ser dos ejercicios, uno que se va a hacer en Angular y otro que se va a hacer React. Estos dos son más que nada frameworks con los que se utiliza para hacer páginas web. Entonces la lógica va a ser la misma, lo único que va a cambiar es como la presentación, pero en sí en el navegador no se va a ver diferencia, que eso es lo importante. Va a ser más que nada. ¿Alguna otra pregunta? Es que estamos hablando con Mauricio, si alguien quiere hacer las plantillas de HTML para el capítulo como un reto, un proyecto también. Sí, también. Que pues el ejercicio yo lo estaba pensando más que nada era para. Aparte, como la página web del frontend, pero si alguien se anima a hacer las plantillas, también si alguien quiere hacer las plantillas del correo, sería chévere porque como hay tantas tareas, sería un bonito voluntariado. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Aprovechen que este es el tiempo para hacer las preguntas que quieran, porque ya más adelante nos vamos a sumergir en el tema como tal, ¿sí? De pronto, pues, es que no sé si no alcanza a estar, pero se hacen entregables, digamos, de cada clase y algo así, se entregan como tareas, por decirlo así. No, pues lo único que vamos a tener son dos ejercicios, pero eso ya más al final, en la última parte del curso, que lo que vamos a hacer es desarrollar una página web. Una va a ser en Angular, otra va a ser en React. Bueno, pues va a ser la misma página, solo que la vamos a desarrollar con las dos tecnologías. Ese sería el único entregable como tal. Es básicamente para que interioricen los conceptos y los temas que se van a dar en el curso. Sí, ya lo otro pronto serían dejar ejercicios en clase, como vimos tal tema, como bueno, traten de hacer esto, aquello, como para que practiquen, ¿no? Porque uno no practica y pues... Sí, en este campo la práctica es indispensable. Pues entre más ejercicios hagan, mejor van a pulir sus habilidades, ¿sí? Nosotros manejamos, sabemos todo lo que es HTML, CSS y JavaScript, ¿cierto? En la parte del backend, ¿qué tanto que utilizamos? Pues como decía, aquí nos vamos a enfocar más que nada en el front. En el backend por ahora no nos vamos a preocupar, ya que por la limitación del tiempo y del espacio no alcanzamos a tocarlo como tal, pero sí se puede plantear para, por ejemplo, el siguiente semestre ya poder tener, porque ahorita solo estamos limitados por las 8 semanas que quedan del semestre. En el próximo semestre se puede ya ampliar más, que sean 12 clases, que era como originalmente lo teníamos planeado, y ahí sí ya más indagar en la parte de backend. Bueno, sí, puedo hablar del tema ya que nos sobra tiempo. Desarrollo de aplicaciones web, básicamente existen diferentes arquitecturas. La primera arquitectura de la que yo tengo conocimiento es el monolito, que básicamente es un desarrollador full stack. Como lo veíamos, había dos partes, frontend y backend. Hay gente que solo se especializa en frontend, gente que se especializa solo en backend, y está la combinación de los dos, que es el full stack, que básicamente es el que tiene conocimiento de ambas partes. El monolito básicamente es una sola aplicación que contiene tanto el back como el front. Es una aplicación encapsulada que corre en un servidor. ¿Qué es lo que pasa? Esto se utilizaba ya hace 10 y 15 años. ¿Qué es lo que ocurría? Se generaba un error en el back, no sé, alguien mandó mal una información, no se pudo procesar algo falló,
e hizo que el back se cayera, pero como el back está como en el front, el usuario no puede ingresar a la página. Entonces le sale el error, el famoso error 404 en la página del usuario y el usuario no puede hacer nada. Para enfrentar ese problema, ¿qué fue lo que hicieron? Fue pues, como la recomendación que les daba, generalmente la procesación de información o modificación de esos datos se hace en el backend. ¿Qué se optó? Separarlos. Entonces, uno puede tener la página montada y el back montados en diferentes servidores o incluso en el mismo servidor, pero separados, para que en caso de que algo le pase al back, la página siga estando arriba. Ya dentro de la página debe haber una gestión de errores y excepciones que le muestre una pantalla al usuario que le diga hay un error, no se pudo continuar o algo, pero que no lo limite a no poder acceder a otras partes de la página. Entonces ahí fue como la primera parte que fue evolucionando. Ya más adelante después se fue fragmentando más la parte del backend, que es ir separándolo por servicios o funcionalidades. Eso es como actualmente funcionan muchas de las páginas actualmente, que es microservicios, que lo que hace es fragmentar más el back, porque por ejemplo si el back botaba un error se caía todo el servidor del back, no podía procesar más información. Pero por ejemplo yo tengo la funcionalidad de logueo y otra funcionalidad de manipulación de la información. Si por ejemplo se me caía el de manipulación de la información y todo estaba en un solo servidor, en un solo servicio, se me caía también el logueo. Entonces podía que un usuario tratara de entrar a la página y no se pudiera loguear. Cuando se modularizan estas funciones, se van partiendo en pequeños servicios, se pueden montar en diferentes servidores. Lo que puede hacer, por ejemplo, tengo una funcionalidad, o por ejemplo, quiero agregar una nueva funcionalidad. ¿Cómo lo haría? Pues crearía un nuevo servicio que se enfoque solo en esa funcionalidad. Entonces, eso así ha sido como ha ido evolucionando el desarrollo de las páginas web. Pues más que nada el desarrollo del software, más que nada, porque ahí sí se engloba todo lo que es front y back. Y así se ha ido evolucionando a través de los tiempos. Aunque para los de sistemas eso lo van a ver en la arquitectura de software, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pero el desarrollo web incluye también como de datos y DevOps. O ya con backend y front ya. Eso sería más complementación. Sí, eso es más un complemento, pero sí actualmente sí se tiene en cuenta. Porque el gestor de la base de datos es la información más delicada que se tiene en el proyecto, porque muchos de los proyectos tienen información sensible que si accede cualquier persona pueden dañar e incluso arruinar toda la empresa. Entonces básicamente todo la gestión de la base de datos y todo esto es un tema muy delicado, que eso sí tiene un campo propio incluso, que de hecho es muy celado, porque cuando uno entra a trabajar en una empresa, no a cualquiera le dan el acceso a la base de datos. Realmente ellos tienen un protocolo, un sistema que a uno le limita hasta qué parte de la información acceder. Generalmente cuando uno está en el desarrollo de software, te dan un usuario o un rol de usuario que limita esas cosas, que te limita básicamente solo la información que vas a necesitar para el desarrollo. Aunque en las empresas colombianas más de la burocracia es lo que limita el desarrollo de esos tiempos, que generalmente lo que hace que un desarrollo tome más tiempo son esas burocracias que hasta cierta medida sí son buenas, pero aquí ya en el país abusan. ¿Listo? Vamos a tener como algún tipo de guía, como una página donde practica algo así, como que lo pongo a hacer extra clases. Podría ser, pues no lo tenía contemplado, pero sí puede ser una buena idea para complementar el curso. ¿Me parece? Ahorita la ¿listo? Vale. También yo voy a traer varias herramientas que me han servido para que no sea solo googlear y sacar de Stack Overflow los errores que uno le saca, sino también otras herramientas que permiten interiorizar los conceptos. Más que nada, la gran falencia que he visto en compañeros, pero más que nada son los full stack que
básicamente esos compañeros Prestal fueron compañeros de backend que quisieron aprender un poquito de front para tener más diversidad en el mercado, para poder conseguir más empleo. Y como la parte que más les genera conflicto es la parte de los estilos, el CSS. Entonces hay varias, yo tengo varias herramientas web que nos permiten de una manera didáctica aprender a manejar la diferente semántica que tienen esos elementos. Entonces esos los vamos a ver en la próxima clase, tanto el de HTML como el de CSS. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Ahorita en estos momentos creo que no están instalados, pero ya ahorita hacemos la gestión para que haga la instalación de los elementos necesarios para el curso. ¿Listo? Sí, pues esta clase primera, como les dije, es más introductoria, más charladito, para poder tener más afinidad y saber en qué enfocar para un futuro mejorar el curso y pues, que sea más complemento, sea un mejor complemento para la carrera. ¿Listo? ¿Cómo? Esa bibliografía, eso o sea, bueno, no sé si hay un sitio o algo donde vamos a subir todas las diapositivas para que ellos tengan acceso a bueno, eso. sí, bueno, sí, aparte de nosotros, bueno, como se pueden dar cuenta, nosotros todos los cursos que hacemos siempre los grabamos y los subimos al canal por si alguna clase se la pierden o necesitan repasar. Entonces, si alguien ya ahorita en un ratico les envío, pues ahí en el mismo correo que les voy a enviar ahorita con el formulario que les dije en la universidad, les anexo ahí las redes y el canal de YouTube y eso, y digamos la estaremos viendo por ahí mañana en la tardecita. Entonces la idea sería, en los cursos por ejemplo tenemos una carpeta de Drive pública, pues ahí como para subir todas las presentaciones o recursos y demás, pues como para que sepan. Sí, también sacarle más provecho a esa suite de Google que tiene la universidad, para poder hacer un espacio o algo para tener ahí esos recursos compartidos que sí son muy útiles. Entonces, más adelante estaremos haciendo esa gestión para que todos puedan acceder a eso. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, yo que no sé nada que tengo que traer para la próxima clase. ¿Tú traes tu computador o vas a usar como que herramienta, o sea, como conocimiento de ellos? No, pues para la próxima clase no, pero lo máximo que es saber utilizar el editor, es básicamente poder abrir el programa y escribir, porque un editor no tiene tanta lógica. Y básicamente lo que vamos a aprender en la próxima clase va a ser la semántica del lenguaje y las diferentes herramientas que eso yo les voy a enseñar. Pues lo que sí es un consejo que eso sí viene desde hace rato es saber un poco de inglés, porque toda esta documentación está en inglés, entonces el lenguaje también está en inglés, entonces básicamente para no estar tan perdido es bueno saber inglés. Sí, pero como he escuchado en la gran mayoría, es parecido a Python, entonces pues el inglés que necesitaban para aprender Python es el mismo que van a necesitar para esto. Así que no es tan complicado. ¿Listo? Una pregunta, sí. Sí. Los otros cursos que mencionaron, ¿dónde los pueden informar? Hoy es que ayer tuvimos un problema y no pudimos publicar, pero hoy más ratico en el transcurso del día, ahí también les voy a anexar el link de las redes sociales y ahí vamos a estar publicando los que nos faltan, porque publicamos como 2 y vamos a publicar que tuvimos un problema, entonces hoy en el transcurso del día ahí va a estar publicados todos los cursos. ¿Listo? Con los forms y eso para que se puedan escribir, porque ya inician ahorita la otra semana. Sí, pues básicamente también si a alguno le interesa los temas de la rama, la oficina sigue siendo ahí en el 400. Sí. 454 ¿es el número?
Sí, bueno, ¿conocen patios de ingeniería? ¿Sí? No, bueno, supongo que todos han entrado entonces, no sé si se han dado cuenta que al pie de la cancha de baloncesto hay como unos laboratorios a este lado y hay una oficina, una puerta chiquita con un logo azul que dice IEEE. Si se han percatado, básicamente esa es la oficina pues, de toda la rama. Entonces también por si de pronto están interesados no solo en lo que hacemos nosotros, sino pues hay capítulos de bioingeniería, de eléctrica, electrónica, de mecatrónica, entonces como para que se puedan acercar y de pronto si están interesados en hacer como tal parte de la rama o parte de un capítulo, pues también de pronto que puedan recibir información ahí, pues si tienen dudas, lo que sea, puedan ir como ahí a preguntar y eso. Bueno, ya aquí como tema aparte voy a contar más que nada mi experiencia con la rama, ya que yo inicié mi carrera a finales del 2013 y me terminé graduando, terminé materias al final del 2019, pues por el paro fue al inicio del 2020 y ya la graduación la tuve hasta después de 2 años por culpa de la pandemia. Básicamente fueron casi 14 matrículas las que duré aquí en la universidad, así que no es ninguna pena durar más del tiempo que se estipula en las diferentes mallas de la universidad, porque sí se nota que aquí pues por el nivel de la educación sí se van a ver retrasos, o sea, es muy raro ver a alguien que sí termine la carrera en los 10 semestres que estipula la universidad. Así que por ese lado no se preocupen si alguno está preocupado porque ya va en sexta matrícula y todavía está viendo materias de segundo semestre, no se preocupe que hay muchos casos en la universidad que te así. Incluso yo tuve varios compañeros que vieron materias del primer semestre en el último semestre que se iban a graduar. Sí, eso pasa. Suele pasar. Así que no hay ningún afán por eso. Una cosa que sí me ayudó fue tener un buen grupo de estudiantes. En la rama eso se facilita porque la gente que por lo general entra a la rama es gente que ya quiere enfocarse en algún tema. Uno conoce cuando uno se interesa por un tema y va allá y encuentra que en un capítulo están desarrollando algún proyecto relacionado a ese tema, uno va a encontrar que también le gusta ese tema. Pues por lo general uno encuentra buenos camaradas que tienen ideas parecidas a uno o intereses en común. Entonces, y muchas veces me pasó, yo entrando a la rama conocí gente de mi carrera con las que tenía clase y no sabía. O sea, gente que yo veía, o sea, empecé toda la rama, empecé a convivir ahí y era gente con las que tenía clase y o sea, entrábamos al salón pero nunca nos habíamos hablado. Entonces eso también genera espacios de convivencia que a uno le permiten crear esos grupos de estudio que facilitan al momento de, más que nada en los últimos semestres que son full proyectos. Entonces sí es una buena idea para hacer por la rama por si a alguno le interesa. ¿Listo? ¿Cómo es el mercado laboral? Bueno, en la parte del mercado laboral, desde mi experiencia que he tenido, que yo la tuve en pandemia más que nada, la ventaja de la pandemia es que en esta parte del desarrollo web abrió muchas posibilidades, un gran abanico, debido a que como el trabajo era remoto, eliminó muchas limitantes. Por ejemplo, tengo un amigo que trabaja como desarrollador web en una empresa canadiense. La ventaja que tenemos nosotros con respecto a otra gente, que por ejemplo de India o eso, es que nuestro uso horario es muy parecido a los de ellos. Entonces nuestro horario no se diferencia tanto de la hora de ellos, y ya, como les dije, teniendo la habilidad en inglés, es muy factible, por ejemplo, conseguir trabajos en ese tipo de empresas que además pagan en dólares. Así que es una muy buena inversión, por ejemplo, tener ya un inglés fluido, poder hablar de manera fluida en inglés. Aquí en el país, más que nada, como les decía, la gran mayoría del desarrollo de software es software transaccionales. Básicamente,
que empresen a entidades bancarias o financieras. Entonces, esas empresas lo que más buscan, por ejemplo, es en Full Stack, la dupla de Angular JavaScript, Angular Java más que nada, y Java utilizando el framework Spring Boot. O sea, alguno lo conoce o lo ha escuchado, que es una buena idea especializarse por esa parte. Ya si quieres trabajar aquí en español como tal, en una empresa colombiana. ¿Qué otros? ¿Cuánto puede oscilar sueldos en el campo del desarrollo web? Eso depende mucho, como todo, pero... Depende mucho de las tecnologías que uno sepa y la experiencia que tenga. Al principio, por lo menos de mi experiencia laboral, el primer trabajo que yo logré conseguir, algo que sí es muy importante es el uso de LinkedIn, que es una gran herramienta que te permite conectar con diferentes personas. El primer trabajo que yo tuve fue gracias a LinkedIn, porque fue básicamente una empresa que mandó una convocatoria y un amigo que trabajaba en la empresa me habló de la convocatoria, fue el que me insistió en entrar. En esa primera convocatoria yo trabajé como desarrollador en React lo aprendí de manera extra aquí en la universidad, porque como les dije, cuando yo llegué a ingeniería de software 2, todo el semestre nos pedían hacer un desarrollo de una plataforma web. La plataforma web nos exigía o utilizar React o utilizar Angular, pero en ningún momento en la carrera nos habían enseñado de eso. Tuvimos que nosotros de nuestro tiempo libre aprender esas diferentes herramientas y utilizarlas en el semestre. Entonces, yo como tenía esa experiencia en el desarrollo de esa plataforma, en la entrevista lo mostré como mi portafolio, como yo junto a otros compañeros desarrollamos esto, mostré ese proyecto y gracias a ese proyecto me contrataron. Mi primer sueldo oscilaba entre 2 millones y 2.500.000, teniendo la salvedad de que yo no tenía experiencia laboral. Eso sí fue un gran error que me empezó llevarlo, que si pueden tratar de hacerlo de prácticas o pasantías aquí en la universidad, eso es una muy buena herramienta y si es algo que miran al momento de contratar, que ya tengan experiencia. Entonces, si pueden tratar de echarle una ojeada a este programa del SPOPA que tiene la universidad, que es una gran ayuda. ¿Listo? Sí, también el portafolio, lo que tú dices. Sí, también para conseguir trabajo es como, realmente a las empresas no les interesa si ustedes tienen títulos, si son bachilleres, y desde que ustedes puedan llegar a una empresa y decirles, miren, esto es lo que yo sé hacer, a ellos no les importa a ustedes quiénes son, nada, o sea, de verdad lo que les va a importar. Digamos, ahorita yo estoy tratando de cambiarme de donde estoy trabajando, y nosotros, bueno, dentro del capítulo tenemos un proyecto, que sí, donde visitamos empresas, y una de esas fue pues, a donde yo ahorita estoy haciendo proceso para entrar, y básicamente pues estábamos ahí con el dueño de la empresa y nos dijo eso, me dijo, no me interesa si ustedes ni siquiera acabaron el bachillerato, si ustedes saben programar y me lo demuestran, el sueldo base es de 3,5 hacia arriba, entonces pues, no me interesa, porque digamos él nos pone ejemplos. A él le llega gente de otros países, le llega un montón de gente con más títulos que ni sabían que existía y en su vida han hecho un juego, nunca han programado nada. Entonces es como, a mí de qué me sirven esos títulos si no sé demostrarlo. Entonces digamos que por ejemplo esto pueden aprovechar cosas como acá, digamos, con los 2 proyectos que se van a hacer pequeñitos, pues traten de hacerlos bien, aprender bien y que empiecen a formar su portafolio con eso. Eso es lo que va a hablar de ustedes, porque como les digo, en general en tecnología no les van a mirar mucho los títulos, sino bueno, usted qué sabía hacer, porque si no sabía hacer nada y tiene un montón de títulos, pues chévere, pero no me sirve. Entonces es algo que de pronto uno piensa que es al revés, pero cuando uno empieza a hablar como con las empresas y eso se da cuenta que lo que más miran es usted que es capaz. Sí, me entra aquí con un montón de títulos y esos papeles no me van a mí a programar lo que yo necesito. Pues, sí, el portafolio que hablas, tú lo subes, digamos, es manejar GitHub.
Ahora, es que eso ya, digamos, depende. Yo, por ejemplo, bueno, también estoy aquí tomando el curso porque si quiero como hacer mi propia página, que yo uso itch.io. Básicamente, eso ya depende es como de tú en qué te vas a enfocar. Sí, digamos, mi portafolio es como, tiene como dos partes. Una que es itch.io, mi perfil, ahí están como todos los proyectos. Y aparte, todos esos proyectos están en GitHub, todo el código de lo que yo desarrollo está público. Entonces, como porque, digamos, de pronto alguien necesite ver el código, a alguien le sirva, no sé, yo hice una mecánica y pues a alguien le sirve, pues utilícela, no es como que esté inventando quién sabe qué, y pues también los juegos. Entonces, básicamente lo que yo presento digamos, al presentar una empresa es como yo hago como un mini videito de 1 o 2 minutos con un poquito de todo mostrando. Y ya muestro ambas cosas, como bueno, aquí están todos los proyectos si los quieren descargar, o aquí está todo el código fuente, porque a veces pueden revisar como, venga, explíqueme cómo hizo esto, así como para ellos darse una idea. Obviamente eso depende ya mucho del área, en mi caso porque es videojuegos, pero pues en el desarrollo web, digamos, todo depende un poquito como a qué empresa entre y demás, pero lo que les digo, lo que más les va a ayudar es el portafolio. O sea, no se preocupen, no, yo hasta ahora voy en tercer semestre, hombre, si usted es un buen programador en tercer semestre a nadie le importa, o sea, preséntense que tiene mucha posibilidad de que los compras. Sí, de hecho eso es una de las cosas que a varios de mis compañeros pasó. Y otro de los factores que influye en que uno se demore tanto en terminar la carrera. La gran mayoría en el grupo que yo conocía éramos entre 8 y 10 personas. La mitad de ellos trabajaba mientras estudiaba y trabajaba en algo relacionado con el desarrollo de software. Entonces, por lo general era medio tiempo y el otro medio tiempo se dedicaban al estudio. Entonces, se atrasaron mucho en las matrículas por casi media carga mínima. Entonces, esa es la otra cosa, que no se tienen que afanar tanto por terminar la carrera, sino sí tener la determinación de terminarlas, pero no tener el afán de querer terminarla ya. Siempre es mejor ir a paso lento pero paso firme que ir a la carrera y no terminar. ¿Por ahí tienen una pregunta? ¿Y el sueldo base? Allá primero. Y el sueldo para digamos y en seguridad yo creo que más de 10 años que tan flexibles son esas empresas, digamos, nosotros que no casi pública, digamos, algunos tenemos proyectos de 6 horas, entonces no tenemos como para decir, no, solo estudio por la mañana o solo por la tarde, son así a veces los días variados. Eso depende demasiado de la empresa, pero por la gente que yo conozco hay muchos que como este campo es tan demandado, muchas veces las empresas sí son muy flexibles con los horarios. Sí. De los casos que conozco puntualmente, más que el horario, lo que te van a exigir en el trabajo es como te ponen metas de cosas que tienes que entregar. Entonces, básicamente, por ejemplo, el compañero que te digo que trabaja con una compañía canadiense, a él le marcan que tiene que ir desarrollando, ir integrando y se reúnen con él una vez a la semana. En esa vez a la semana es donde muestra lo que ha avanzado, muestra cómo desarrolló y lo va subiendo. Pero básicamente él podía incluso estar toda la semana echado en el sofá y sábado y domingo trasnochar y trabajar para entregar todo el lunes. Sí, yo te confirmo porque yo trabajo exactamente así. Exactamente. O sea, a uno le ponen una serie de metas semanales como implemente esto, haga esto. Si yo lo hago en media hora, el resto de la semana hago otra cosa, lo que sea y ya. Eso depende de la habilidad de uno mismo. Entre más uno sepa, pues más fácil se va a convertir el trabajo. Y por lo general, casi siempre cuando son estudiantes y demás, casi siempre las empresas tienen la posibilidad de remoto justamente por eso, porque a veces es difícil conseguir desarrolladores. Entonces, la pregunta es para el compañero, ¿qué tal la oferta laboral de desarrollo de videojuegos aquí en Colombia? pues acá hay más de 100 estudios de desarrollo de videojuegos. Acá hay un montón de oferta laboral. Realmente, si ustedes quieren entrar como al desarrollo de videojuegos, pues eso, tratar de tener un portafolio, lo que te digo, porque si no, pues yo como sé que tú sabes programar videojuegos, entonces eso, y principalmente pronto en lenguajes de programación C++. O sea, el mundo de los videojuegos es C++ y un poquito de Unity con C#, básicamente. Entonces
Esa sería una recomendación de lo que tengo portafolio. O sea, no te enfoques en hacer, mejor dicho, el super juego para... O sea, todos mis juegos son juegos de un nivel y una mecánica. Lo importante es que tú puedas demostrar lo que eres capaz de hacer. O sea, sí, no tienes que enfocarte mucho, digamos, en que se vea bonito, en que... si tú vas a entrar como programador, a ellos lo que les interesa es que eso funcione. Para eso tienen un equipo de artistas, un equipo de animadores. Ellos son los que van a hacer que eso se vea bonito. Tú tienes que hacer que eso funcione. Si no funciona, pues no podemos vender nada. Entonces es eso, enfócate en de pronto aprender C++, o sea, si vas a trabajar en videojuegos o te interesa, C++, tienes que aprenderlo sí o sí. Y mostrar un portafolio. Acá hay hartos estudios, de pronto sería que los trataras de contactar por, como dice un compañero, LinkedIn. O sea, créeme que LinkedIn, en serio que la gente responde, si uno cree que no. O sea, yo a veces he contactado con empresas y, o sea, se contacta uno con el que está como presidente de la empresa y demás, y no vamos a escribirle y la gente responde y es como, o sea, tengo contacto directo con esto, les puedo presentar qué es lo que hago o preguntarse de ofertas de trabajo. O sea, créanme que eso sirve mucho, uno empieza a hacer contactos y después le sugiere a uno, tal amigo tiene otro contacto de esta empresa, no sé qué, y termina uno consiguiendo un poco de contactos en la industria. Entonces, acá hay buena oferta, a pesar de que Latinoamérica es en el sector de los videojuegos es digamos como una mano de obra barata. Realmente los sueldos que se perciben de afuera como mano de obra barata acá son una maravilla de sueldos. Yo he visto ofertas laborales entre 3 y 4 años de experiencia sobre los 15 y 16 millones mensuales. Entonces es bastante interesante, pero sí tienes que mostrar que sabes hacer videojuegos, digamos. O sea, tienes que hacer un buen portafolio. Lo que te digo, no tienes que ser, mejor dicho, la panacea, pero sí demostrar que te gusta, ¿sí? O sea, si tú haces juegos por tu cuenta es porque te gusta, te interesa el tema. Entonces, es eso. Gracias. ¿Qué te utilizas Django? Django. Sigue grabando, sí. Pues, como les decía, aquí en Colombia más que nada es Java. Pero Django también, o sea, es utilizado pero en menor medida, aunque para enfocarte más en Python sí es más apuntar a ofertas de Estados Unidos más que nada, porque aquí es donde aquí se están casados con Java, básicamente por el sector financiero. El sector financiero desde un principio ha estado con Java y si hay algo que caracteriza a las empresas es que no les gustan los cambios. O sea, la gente va a sonar un poco feo, pero ya la gente mayor que está en esos cargos de gestión y control en esas empresas aquí en Colombia son muy cerradas a cambios. Entonces, por eso es que se utiliza más que nada Java. Así que si quieres apuntar algo así de Django, bueno, complementando lo que dijo Mauricio, en el desarrollo de software, esta parte primera de desarrollo web es como los pasos iniciales. Generalmente las personas que empiezan con el desarrollo, esto lo hacen en los primeros 3-4 años de su carrera y ya después se especializan en un área o conocen unas tecnologías y se van a otros campos. Así que no se preocupen por no se profundiza mucho en esto, pero como el nivel que se necesita es bajo, uno no hace cosas muy complicadas en el desarrollo web. Entonces ya sí es más como nada, es para dar como una herramienta de primeros pasos para uno establecerse económicamente más que nada, ganar algo de experiencia y ahí sí saltar a otro campo. Lo que decía de mano de obra barata básicamente es porque aquí en Sudamérica el costo de vida es mucho menor a, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo que decía, mi compañero logró conseguir ese empleo en Canadá porque para ellos es más barato pagarle a un colombiano que pagarle a un canadiense. Y para nosotros, como el dólar está por las nubes, exactamente, entonces, es un ganar-ganar. Que de hecho eso es lo que también pasa porque en otro de los lugares que tienen como, por decirlo así, mano de obra barata es en India. Pero lo que decía, India tiene, creo que son 8 horas de diferencia de allá acá. Entonces allá, si aquí son las 12 del mediodía, allá ya son las 8 de la noche. Entonces esa diferencia de horario a veces es
es complicada para la gente que desarrolla, porque la mayoría de desarrolladores programas de noche. Más que nada, esa es la ventaja que nosotros tenemos, por ejemplo, frente a India. Aunque bueno, en India más que nada es el idioma que ellos lo hablan más raro. No, eso hemos visto en video de programación de India. ¿Es pregunta? Sí. Es una pregunta que se había hecho el compañero sobre todo en la flexibilidad de horarios, pero más hacia el lado de que lo que tú decías de los sprints, y que es como lo ponen unas metas y se reúnen semanalmente con el Scrum Master, pero a alguien con cero experiencia, o bueno, con experiencia solamente de proyectos propios, más las experiencias de laboral en una empresa, ¿qué tan fácil es encontrar un trabajo de eso? Porque he visto que más que todo para juniors lo que realmente en el mercado es, digamos, ofertas laborales de tiempo de cumplir un horario dentro de la empresa, así para remota. Y los pocos trabajos que he encontrado que son así de cumplir sprints son más que todo para gente que ya tiene 1 o 2 años de experiencia o que ya maneja bastantes proyectos personales. Vale, pues depende mucho de donde busques, porque por ejemplo las empresas que sí te piden trabajar, por ejemplo de 8 a 5 son por ejemplo empresas aquí nacionales. Las empresas que son financieras que, como te dije, no están sujetas a cambios. Esas son las que siguen enfrascadas con la misma tecnología de hace 20 años y que más o menos hacen un cambio de actualizar, de pasar a usar, por ejemplo, Java EE, pasar a utilizar Spring Boot con Angular. Ese ha sido como el mayor cambio que han hecho eso y aún así hay muchas que se han resistido a eso. Entonces, esas empresas que te obligan a hacer esos horarios son más que nada esas empresas, esas ofertas nacionales como tal, pero es más que nada el desarrollo básico web. Como decía Mauricio, hay otras que dependiendo del enfoque, que por ejemplo el desarrollo de videojuegos, se utilizan más que nada ese tipo de gestión. Entonces, esa gestión del software que él mencionaba es básicamente metodologías ágiles. Eso es algo que los de sistemas se los van a comentar en ingeniería de software, que es básicamente la planeación y el desarrollo del software, que son estrategias de desarrollo. Básicamente es cómo gestionar el proyecto. Aunque sí he visto un par de empresas que sí utilizan esas métodos de sprint, pero sí te obligan a estar en el horario de 8 a 5. Entonces, más que nada, sí tocaría o cambiar el enfoque o revisar qué tecnología utilizan, porque más que nada es por oferta y demanda. Entonces, toca empezar a buscar más, o sea, la gama de diferentes oportunidades. Como te decía, este campo tiene muchísima demanda y poca oferta. Entonces, por eso es que más que nada uno ve ingenieros de otras carreras trabajando como desarrolladores, porque la oferta es baja y la demanda es altísima. ¿Sí? También de pronto para complementar ahí, igual, así pidan experiencia, mándalo a Javier. Ah, sí, también. Ya, en serio. Si tú la mandas y no te contactas, ¿qué pierdes? O sea, te digo porque es que muchas, en serio, me ha pasado, muchas ofertas laborales las escriben las personas de recursos humanos, no tienen ni idea de lo que están buscando, pero en serio, o sea, la persona que se encarga del desarrollo le dice, necesito esto, y ellos no saben. Claro, cuando tú mandas la hoja y ellos como, bueno, pues te lo presento al encargado del desarrollo, al que esté gestionando, y ahí es cuando tú ya de verdad tienes que decir, bueno, venga, esto es lo que yo sé hacer, de pronto tengo experiencia, pero veas, yo he trabajado esto, he hecho esto. O sea, créeme que pasa mucho, en especial en programación, las ofertas las escriben personas que no saben qué están buscando porque no son personas técnicas, entonces pues no entienden de las tecnologías ni nada, entonces mándala eso. Entonces, tampoco si piden 10 años de experiencia, probablemente ya esa oferta esté un poco mejor estructurada, pero si te piden 1 año de experiencia, cosas así, no pierdes nada con enviarla. Claro que sí, no se limiten por eso. En internet, digamos, en foros de programadores o ingenieros, cosas por el estilo, he visto varias veces el meme de que hay mucha demanda de desarrolladores web y poca oferta. Pero entonces he visto como memes y comentarios
en el sentido de que ya hay muchas personas con esa mentalidad, entonces que prontamente va a haber un fenómeno de mucha oferta y no tanta demanda como la cantidad de personas que estén preparadas para ello. Pues como te decía, como la mencioné antes, yo lo que veo es que la programación va a ser como lo que te decía, es el inglés que necesitamos hoy en día, que sí o sí todo el mundo profesional en esta actualidad necesita, o sea, por lo menos saber inglés y también tratar de tener otro idioma. Yo lo que veo es que la programación va a pasar eso en un futuro cercano de aquí por ejemplo a 5 años. Para ese momento, de pronto si pasa lo que tú dices, que ya se nivele ese nivel de oferta y demanda. Entonces lo que uno tiene que, por ejemplo, aprovechar ahorita más que nada es tratar de buscar esas nuevas tecnologías y especializarse en algunas. Lograr tener conocimientos profundos en alguna. Que por ejemplo, Angular, si no estoy mal, fue publicado en el 2016. Es una tecnología que a duras penas tiene 6 años. Al principio nadie apostaba por ellos, hoy es básicamente uno de los principales estándares del mercado. Ese tipo de cosas también ayudan, porque así como ya todo el mundo sabe inglés, básicamente, bueno, la gran mayoría ya sabe inglés, hay maneras de sacarle más provecho. Entonces básicamente es tratar de conocer estas tecnologías y también profundizar en estar abierto a cambios, más que nada, conocer nuevas tecnologías. ¿Listo? ¿Sí? Pues para complementar lo que responder a la compañera, es que también es cierto que la demanda es de buenos a excelentes desarrolladores, ¿sí? No alguien que solo sepa HTML, CSS y JavaScript, ya con eso ahora no es suficiente, sino que además uno debe saber algún framework, si va a trabajar por la parte de front o alguna especie de tecnología de back para testes o algo por el estilo, o en microservicios o en frameworks, por ejemplo, para, digamos, competir en el mercado laboral, porque sí es cierto que hay mucha demanda, pero es que la demanda es para desarrolladores que ya sepan lo suficiente para competir con el resto. Sí, también muchas veces desde la experiencia laboral que tengo, generalmente a uno le hacen 3 entrevistas. La primera entrevista es con la persona de recursos humanos que no sabe mucho de la parte técnica, que solo te va a hacer más que nada preguntas personales y de experiencia y de ese tipo de cosas. Bueno, una recomendación, si trates de mejorar sus habilidades blandas, que esa sí es una gran ventaja, que deriva que en ingeniería lo que más uno estudia son las habilidades duras, que es el desarrollo y programación. Las blandas también les pueden abrir oportunidades. Saber comunicarse es muy importante. Ese primer filtro es el de recursos humanos, que es el que generalmente uno pasa. El segundo filtro ya sí es con alguien técnico que le va a hacer preguntas puntuales de la tecnología que van a utilizar. La tercera generalmente es una prueba técnica. En esa prueba técnica es donde miden ese nivel de conocimiento de la programación. En esa prueba técnica generalmente es un quiz de 5 o 6 preguntas y 2, 3 ejercicios de programación. Generalmente en una plataforma predilecta por ellos, en donde a ti solo te dan el usuario y te dicen, tiene esta franja horaria para hacer la prueba. Entonces, una de las recomendaciones que yo doy es, por ejemplo, no sé si todavía se sigan usando, cuando yo estudiaba se hacían concursos de maratón de programación, donde te familiarizan con estas plataformas. ¿Qué es lo que hacen? Te dan un problema, tú tienes que interiorizar cuál es la solución y dependiendo del lenguaje que se utilice, programar y salir con esa solución. Son muy parecidas entre las pruebas técnicas que se hacen. De hecho, sería un buen ejercicio traer una prueba técnica para el final del curso, para que tengan más o menos esa idea de cómo es lo que piden. Que le pierdan el miedo tampoco es nada de lo que... Sí, no es nada del mundo. Por ejemplo, yo lo que tenía planeado era que el ejercicio fuera parecido, hacer una prueba técnica. Por ejemplo, el primer trabajo que yo tuve, lo que me pidieron era me daban un API donde podía consumir 3 endpoints
El primer endpoint era uno que me traía toda la información, otro endpoint era algo que me traía una información en específico y el otro era agregar información. ¿Qué era lo que me pedían en la prueba técnica? Me daban 3 horas para hacerlo. Era básicamente crear un formulario donde uno ingresaba, bueno, eran 2 cosas. El primero era uno que me trajera la información, me pintara la información, la organizara, la listara y yo pudiera hacer un filtro. Ese no es tan complicado. El segundo ya es un poco más complicado, que es un formulario en el que tú ingresas la información, la estructuras, la mandas y es cuando se utiliza el último. Entonces, por ejemplo, en el primero que era traer información y mostrarla, eso es consumir, consumir una API. Sí, es consumir una API, que es básicamente el ejercicio que vamos a hacer, que es, te dan una dirección, una URL que tú la colocas ya sea en React o en Angular. Cuando tú apuntas a eso, la respuesta que te manda es un listado de información. Tú coges ese listado y dependiendo si es Angular o React, tú generas un componente para un objeto y lo que haces es replicarlo como una lista. Entonces, uno lo que hace es traer la información y luego lo recorre con un for y eso es lo que quieras. Entonces, básicamente es un ejercicio así. Cuando es único es cuando le dé clic con ese elemento, generalmente trae una ID o algo que lo identifique propiamente sobre ese elemento, es volver a consumir otro servicio y que te muestre una información en específico más exhaustiva de ese elemento. Ya el más complicado generalmente es el de crear o actualizar, que generalmente se comportan de la misma forma. La única diferencia entre el crear y el actualizar es que el actualizar te va a traer una información precargada que tú tienes que mostrar y que el usuario puede editar. Entonces, básicamente es eso, pero eso es una cosa no es tan complicada y ese tipo de cosas les hace saber a ellos que sí tienen las capacidades mínimas para trabajar en esa tecnología. ¿Listo? Pronto si alcanzas, sería mirar, por ejemplo, con lo de las APIs, de pronto utilizar muchas de las que hay públicas para que de pronto ellos puedan, o sea, así no se pueda de pronto trabajar acá por tiempo, si dejar como un trabajo de intenten hacer esto ustedes, no sé qué. Por ejemplo, las APIs, hay una API que es de Ricky Morty que está pública para que la gente haga pruebas, baje datos. Entonces ese tipo de cosas pueden ser ejercicios para que ustedes mismos practiquen y lo mismo, van haciendo cosas chiquitas y van haciendo un pequeño portafolio de eso. Espera que no me acuerdo del nombre. Sí, es que se me olvidó decir, pues busca la API de Ricky Morty, me acuerdo. No, una que yo utilicé es una API que hay oficial. Ah, también sí. Que es la de Pokémon. Que generalmente lo que uno hace es... Esta API lo que hace es, uno le manda... O sea, aquí es lo que nos referimos con una URL. Entonces generalmente el servicio se expone en una URL, en un puerto. Tú cuando haces el llamado a ese puerto, él te va a responder dependiendo de lo que tú le mandes. Generalmente lo que se hace es que en esas APIs, aquí uno modifica y te trae un JSON, que es un formato que se utiliza en JavaScript, que básicamente es un objeto en JavaScript, que es lo que significa JSON. JavaScript Object Notation, exacto. Entonces, esa información es, como escuché, varios dijeron Java, sé que por lo menos tienen alguna noción de orientado a objeto. ¿Qué es un objeto? Básicamente es una abstracción de un elemento real que vamos a utilizar en nuestro software. Ese JSON es el objeto que se maneja, que se trae la información y generalmente se maneja así. Eso es, por ejemplo, esa API de Pokémon, si no estoy mal, pues por ejemplo, si uno escribe mal algo en la API,
se puede mandar así un objeto indefinido. Entonces, si uno es... bueno, eso es lo importante, lo otro importante. Muchas veces estas APIs públicas tienen una documentación de cómo se maneja, cómo se gestiona. Entonces sí es muy importante saber cómo leer la documentación aquí donde la salida. Sí, entonces estaba buscando, por ejemplo, cuando uno coloca, esto es lo que me refería, que uno coloca la URL, si tú la colocas directamente en el navegador, él solo te va a presentar el objeto en crudo. Esto es lo que trae, así es como está expuesta la API. La API, mandas dirección en la URL, generalmente es donde mandas algún dato o información que buscas, con la que, uno construye la URL de manera que uno pueda navegar dentro de la API para que te traiga esa información. Esto es lo que recibe nuestro front. Esta es la información que trae de atrás, que te trae la API, la trae al desarrollo front. Tú lo que tienes que es manipular toda esta información y mostrarla de alguna forma. Entonces, básicamente, por ejemplo, cuando uno está en Facebook o en alguna red social, lo que, por ejemplo, uno le entrar al perfil, si ustedes se han fijado, en la URL cambia y ahí tiene un nombre único para cada perfil. Generalmente es o una parte del correo o una combinación del nombre, algo característico único de cada página. Ese indicador es el que utiliza, por ejemplo, Facebook para traer tu información de perfil. Esa información viene en este JSON que aquí se ve crudo como lo trae, pero básicamente dentro de la API aquí te muestra esta misma información que está acá, solo que aquí la muestra de manera más estilizada. Porque por ejemplo acá está la de verla en formato JSON, aquí se ve esto mismo que sale aquí, es lo mismo que sale acá, solo que aquí no se ve, se ve todo de chorro como si fuera una sola línea de código. ¿Listo? Esas son las clases de cosas que vamos a manipular con las APIs. Y básicamente en el código lo único que generalmente hace es llama un servicio que consume esta información. La información uno la guarda como un objeto JSON y ese JSON es el que vas a manipular para mostrar. Bueno, cuando digo manipular es que tú puedes capturar solo cierta información del objeto que sea la de relevancia que te interesa. Generalmente uno lo que hace es coger todo el objeto y llama el pedacito donde vaya a mostrar. Uno generalmente no la manipula a menos que sea a través de un formulario y sea a través de un punto específico que uno puede manipular. Generalmente estas APIs públicas no te dejan manipular información, solo te dejan consumir. Pero eso es más que suficiente para lo que vamos a necesitar para el curso. ¿Listo? Hay muchas APIs públicas. Generalmente esas APIs públicas se utilizan para... Creo que Transmilenio también tiene API pública. Sí. ¿Tienen ahí la página? O solo busco API pública de Transmilenio. Datos abiertos, Transmilenio, posiblemente sí. Sí. Hagamos una aplicación para saber cuándo va a llegar
De hecho hay una aplicación. Sí, pero eso casi no. Es que depende mucho de los buses, porque, por ejemplo, hay una aplicación que es Transmia, algo así. Así le muestra uno dónde está el bus, pero a Le veces muestra se los desaparece el bus. No, pero generalmente solo muestra los buses de los que tienen los cierto tipo de sensores GPS. Entonces hay unos buses que son muy viejos que no los muestra. Por ejemplo, me pasó que hay algunos alimentadores que no salen en la aplicación. En cambio hay otras rutas de STP que son los, por ejemplo, los últimos, estos amarillos de gas y los muestras. Te muestra un tiempo estimado, pero es más una estimación que un tiempo real. Iván. ¿Sí? Por ejemplo, si el otro semestre se llega a completar el proyecto, el curso de BAC, toda la parte de BAC de desarrollo, sería, por ejemplo, hacer algo muy parecido a lo que hacen los programas peer-to-peer, que es como saber dónde está, por ejemplo, un objeto basado en la ubicación de lo que se supone va dentro del objeto. O sea, por ejemplo, si yo, por ejemplo, agarrar las rutas del Transmilenio, todas las rutas y programar lo que sería todas las rutas de cada uno de los buses, de los trams, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo voy a coger el G22, por ejemplo, y entonces ya estoy subido en el G22, le doy en la aplicación algo como de ya estoy adentro del bus, y entonces mi ubicación sería la ubicación del bus. Y por ejemplo, alguien que en la otra estación lo esté esperando, basada en mi ubicación, puede decir, uy, el bus ya está por llegar. Algo muy no basado en la ruta como tal de la vía de los tiempos, sino más basado en lo que sería la ubicación en tiempo real de los que van dentro del bus y que están utilizando la misma aplicación. Pues, si es una buena idea, lo único que yo le veo es que al hacer, o sea, a tú darle ese acceso, estás dejando una brecha de seguridad grande porque se pueden acceder a todos tus datos. Así que pues, es buena idea, pero falta mejorar las cosas. Porque la implementación. Una de las más grandes cosas que impide el desarrollo de ciertas cosas es la seguridad. Entonces también toca tener mucho en cuenta. Es que sería prácticamente como un Waze, pero a gente que va a pie. Exacto. Sería implementarle una buena seguridad y sobre todo un proyecto. Sí, porque por ejemplo ahí para eso sí tendrías que darle por lo menos mínimo acceso al GPS de tu celular. Y ubicación todo el tiempo. Y ubicación todo el tiempo y que tu celular esté conectado a red. Sí. Como mínimo. Sí, porque hay otras tecnologías, pero ya sí, de así yo peco de la ignorancia, que por ejemplo con solo la señal también pueden dar saber la ubicación. Pero sí ya es algo más de señales que si yo ya no. No, pero sí ya es. Pero se puede hacer, se puede hacer. Por ejemplo, para que no dependa necesariamente de estar conectado a datos y te consuma tus datos. Pero sí, generalmente aquí la limitación es la imaginación de uno, porque ya uno teniendo la idea clara es que lo demás fluye. Entonces, sí, más que nada en el desarrollo de software lo más importante es la interiorización y el concepto de lo que se va a desarrollar. Por eso lo que más tiempo toma es entender la lógica de negocios que tiene en sí el negocio como tal. Exactamente. Sí, pero esos ya son ámbitos más gerenciales que se tienen sobre proyectos. Entonces son cosas que uno ve más adelante en la carrera de sistemas. ¿Sí? Voy a preguntar esto de las metodologías ágiles como Scrum y eso sí. Es lo que se está usando actualmente. Es lo que se está usando actualmente. Scrum y Kanban. Es más que nada Scrum. Por ejemplo, donde yo trabajo se maneja esa metodología de Scrum. Pero eso se aprende rápido.
No necesariamente. Es bien fácil, es que tú te haces un curso de Scrum en un día. Sí, literalmente puedes buscar un video en YouTube. Es algo sencillo. Es algo sencillo. Básicamente la agilidad de Scrum es que te van a. Es un control de entregas. Se maneja una ventana de tiempo corta, generalmente son 2 semanas máximo de sprint, que es lo que decía que es como una entrega. Esto va más generado a metas. Entonces, tú dentro del sprint tienes la meta de entregar ciertos entregables del proyecto, y lo más importante generalmente es la primera reunión, que en la primera reunión es donde se establece el alcance del proyecto y todo lo que se va a hacer durante todo el proyecto. Ahí se genera un backlog, que es básicamente una lista de todo lo que se tiene que hacer. Se recomienda no modificarla, aunque mucha gente no lo toma y va modificando sobre la marcha. Y de ese backlog se hace una priorización de qué tareas van primero y cuáles no, y esas son las que se van organizando. Pero básicamente esa es la metodología de Scrum. Y lo que pasa es que ese sprint, por ejemplo, son 2 semanas, pero lo que esta reunión es una reunión larga, por ejemplo, máximo 2 horas del sprint, donde se hace la entrega. Pero diariamente se recomienda hacer una reunión pequeña entre la persona que gestiona eso y el desarrollador de 15 minutos para tener una actualización de cómo va. Entonces, lo que facilita este método es una mayor comunicación entre el desarrollador y el gerente del proyecto, porque por lo que como se manejaba antes se creaba todo un diseño, esos pasaban de un lado a otro, y se generaba un teléfono roto, que al final el producto final no era lo que quería el cliente. ¿Sí? De hecho, pues para completar el compañero, eso es una evolución literalmente de lo que antes se conocía como desarrollo método de desarrollo en cascada. En cascada, sí. Que es el más antiguo y prácticamente obsoleto a día de hoy, sobre todo por su poca practicidad y por eso que nacieron las metodologías ágiles. Lo que pasa con la metodología de desarrollo en cascada es que se basará sobre todo en el tema de establecer un tiempo sin ni siquiera haber hecho un levantamiento adecuado de requerimientos, ocasionando que cuando tú, por ejemplo, comenzaras a desarrollar, si eres de la parte de desarrollo, tú como desarrollador, como programador, comienzas a desarrollar y se les va más tiempo al equipo de lo esperado en hacer cierto servicio, cierta funcionalidad del software, ocasionando que entonces se vayan aplazando los plazos de entrega, no solamente a un malestar en el cliente, sino que al mismo tiempo genera malestar en la gerencia de la empresa que no quiere y cómo se va a hacer el proyecto de desarrollo. Entonces, eso casi no que lo hacían las metodologías ágiles, que no se basan en un tiempo estimado de entrega, sino basado en lo que cada sprint va desarrollando, que puede ser un sprint semanal o a veces hasta quincenal. Entonces, ahí ya, por ejemplo, se utiliza mucho actualmente la combinación de Scrum con Kanban, que es prácticamente coger los sprints de Scrum y sumarle 30, que es prácticamente. Sí, es una mejor organización del proyecto. Esto es lo que estamos haciendo en este momento, esto es lo que vamos a comenzar a hacer mañana, pasado mañana. Sí, y esta es la meta que se tiene. Entonces, esa metodología de Scrum es lo que hace facilitar la entrega por metas de los proyectos, y es por lo que ahorita se ha dado esa más flexibilidad de los horarios. Otra cosa que tenía malo el de cascada era que, por ejemplo, una vez de diseño, de requerimientos pasaba a desarrollo, no podía devolver nada. Cierto. Entonces, por ejemplo, hay un limitante en el desarrollo, no sé, la tecnología está muy lenta o sobrecarga mucho el servidor, no sirve, que toque rediseñarlo, ya no puedes devolver. Entonces, esos malestares y eso siempre terminaron afectando demasiado el producto. Lo que digo que pasaba que el producto final no era lo que quería el cliente en su inicio. Por eso han ido mutando, han ido cambiando todo eso a través de los últimos tiempos. Y eso es entonces salió el término de DevOps, porque producción es la parte de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De ahí es donde salen los de DevOps y CD, que es Continuous Integration, Continuous Deployment, que es integración continua, despliegue continuo, que es que no es, por ejemplo, hacer todo un bloque de programación y ahí sí
subirlo y desplegarlo, ¿no? Sino que de crear ahí una con microservicios, inicial. con cositas chiquiticas, Y ya agregar cosas. de una vez desplegando. Entonces, lo que decía al principio, eso fue el cambio que, por ejemplo, de la web estática a la dinámica. La dinámica, como el mantenimiento es mucho más barato, permite hacer ese tipo de cosas de agregar funcionalidades. Entonces permite que, por ejemplo, tú generas una aplicación, un desarrollo inicial y le puedes ir agregando una beta, que se conoce como beta, que tú entregas al usuario, ves la interacción del usuario, el usuario te da un feedback y te permite mejorar el producto para poder sacarle mayor provecho. Entonces, esa es la ventaja que se quiere, por ejemplo, con estas metodologías. De hecho, por eso ha ido cambiando tanto el ámbito profesional. Lo que te digo, las empresas aquí colombianas que están encasilladas en el horario de 8 a 5 son esas que manejaban esas metodologías de cascada y pero que hace poco, que a regañadientes prácticamente han ido tratando de cambiar. Uy, se utiliza, pero es un programa de lenguaje, o sea, el lenguaje como tal es horrible. Imagínate lo peor de Java, el lenguaje de bajo nivel, porque es prácticamente un ensamblador con palabras clave. Entonces, y lo horrible documentación. Y te toca documentarlo todo, básicamente. Eso básicamente lo siguen usando, es lo que esas empresas les saldría mucho más costoso cambiar la tecnología que darles el mantenimiento. Pero el problema de esas tecnologías es que ya son obsoletas, entonces ya nadie nuevo lo está aprendiendo. Entonces básicamente conseguir a alguien que sepa programar en curso y esas personas que ya tienen más de 50 años. no, y muy más verdad. Es verdad, porque esas son las tecnologías que se utilizaban en los 80. Que todavía sigan utilizando, solo por no querer cambios, es ya regañar. Bueno, muchachos, les acabé de enviar al correo, si pueden verificar que a todos ya haya llegado el correo con el form que les digo, todas las clases lo vamos a enviar. No se demoran 2 minutos llenándolo, es un formulario de la universidad, ¿listo? Y pues ahí también está el link de las redes bueno, sí, porque el link de las redes sociales, por si quieren mirar, acabamos de publicar todas las otras imágenes de los otros cursos, por si quieren checar. También está el canal de la Rama, que ahí es donde todas las grabaciones de todos los cursos van a estarse subiendo 1 o 2 días después, máximo después de la clase. Y adicional ahí al final también hay una carpeta compartida que creé una vez para el curso, entonces ahí más ratico vamos a subir la presentación y todo lo que se vaya haciendo en el curso, ¿listo? Entonces, el nombre del proyecto. y mira en el mismo correo, ahí hay como 3 datos, que es nombre del proyecto, nombre del taller y el lugar. Es como, sí, es lo único que como más varía, el resto son los datos ahí cortitos. Ahí en el mismo correo está. El proyecto igual es code.